Buenas tardes, noches. Un gran saludo a los compañeros de la mesa y por supuesto a los oyentes también. Soy Ignacio de Tillo y voy a seguir charlando lo que venía tocando en emisiones anteriores sobre los poderes fácticos, económicos, mediáticos, culturales, etcétera, que están en la sociedad y que para defender sus intereses e incrementar su riqueza y poder suelen ejercer presiones de distinto tipo sobre quienes están a cargo de los órganos que deben ejercer las atribuciones y deberes del Estado. Generalmente identificamos esas presiones como las que se ejercen sobre el gobierno, entendiendo, la mayoría de la sociedad, si uno le pregunta, entiende que el gobierno es el poder ejecutivo. Los demás poderes, si bien se los consideran, el Congreso, el Poder Judicial y demás, aquel que haya tenido un poquito de educación, lo que llamaba educación democrática o instrucción cívica en mi tiempo en el secundario, sabe que son poderes establecidos en la Constitución, independientes y demás, pero el gobierno es, para la mayoría, el Poder Ejecutivo. Bien, en los últimos días, sin embargo, tomó estado público un tipo de presión que muchos habitantes de Argentina conocíamos o al menos intuíamos. La presión sobre los miembros del Poder Judicial, fundamentalmente, como es lógico, sobre los jueces. La jueza doctora Ana María Figueroa y luego el doctor Luis Raffagelli denunciaron las presiones que durante el gobierno de Macri se ejercieron sobre el Poder Judicial. Es decir, presiones del Poder Ejecutivo sobre integrantes de un poder, el judicial, que conforme nuestra Constitución debería ser un poder independiente, tan independiente como lo son el legislativo y el ejecutivo, y además de la misma jerarquía que estos dos. Estas denuncias hicieron mucho ruido, salvo los medios hegemónicos, los medios de comunicación hegemónicos, que forman parte, no solo representan, sino que además forman parte de nuestra oligarquía económico, cultural, etc. Estas denuncias hicieron, como dije, mucho ruido, pero la que más alumbró claramente estas presiones fue la jueza federal de San Martín, Martina Forns, que en 2016 había, con su fallo, frenado los abusivos aumentos de tarifas de servicios públicos dispuestos por el gobierno de Macri. ¿Por qué digo yo que alumbró? ¿Por qué digo que clarificó? Porque habló sin pelos en la lengua, recordando a los distraídos que fue desprestigiada por los medios de comunicación antes mencionados, ninguneada por la propia Corte Suprema cuando revocó uno de sus fallos, colonizada esa Corte por el macrismo, no solamente revocó uno de sus fallos, sino que además prácticamente casi, disculpen el término, parecía que la llamaba ignorante. Denunciada además ante el Consejo de la Magistratura y amenazada físicamente ella y su familia, escrachada en las redes sociales por los trolls de Marcos Peña, hasta llegaron a ponerle un artefacto explosivo en la puerta de su casa. Es claro que en este caso el Poder Ejecutivo, que representaba a los factores de poder económico formados por amigos y familiares del presidente y su banda y por poderosas empresas transnacionales, operaba en defensa de los intereses de todos estos, intimidando, en este caso una jueza, pero antes también a los dos mencionados, a jueces que podían fallar en contra de esos intereses, cuando se presentaron casos a ser juzgados por estos jueces. Estos aprietos no eran nuevos. En 2018, el juez de Avellaneda, Luis Casoglio, fue presionado por los medios, los ya famosos medios hegemónicos, la Procuración General de la provincia, la AFI, es decir, la ex-CIDE, para que cumpla con el deseo presidencial de que Pablo Moyano fuera preso en donde se sustanciaba, por el Club Independiente, ante el juez mencionado. Otro caso. En 2019, cuando el juez de Dolores Alejandro Ramos Padilla empezó a investigar la asociación ilícita extorsionadora formada por el famoso D'Alessio y el fiscal Stornelli, el presidente Macri dijo que ese juez, Ramos Padilla, había hecho muchas. Y justamente, de ahí
casualmente se lo denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Claro, Stornelli, hombre del riñón de Macri, y D'Alessio, hombre que ya está claramente comprobado, trabajó para Bullrich, etcétera, dentro de la administración Macri, haciendo tareas de inteligencia y de extorsión de empresarios, etcétera, y de opositores también. Como ahora, en 2020, la cuestión tomó volumen, el dirigente del PRO, ex senador, Federico Pinedo, aseguró que es totalmente normal, es decir, que está institucionalizado que un gobierno presione a los jueces. Es decir, para Pinedo, la presión del gobierno sobre los jueces para que falle de acuerdo a los intereses del gobierno y de los intereses que ese gobierno representa es normal. Se ha institucionalizado, llegó a decir. Sí, es cierto que en la práctica a los jueces siempre se los ha presionado de alguna manera. Las grandes empresas en juicios en las que están involucrados a través de los abogados, de los poderosos estudios que las asesoran y que las defienden, por ejemplo. Quizá más de una vez algún miembro de algún poder ejecutivo haya hablado con algún juez queriendo saber en una causa muy difícil o compleja que podía perjudicar supuestamente al Estado cómo iba a fallar. Eso está mal. Eso está mal, muy mal. Pero, mucho más grave es la presión que se ejerció desembosadamente en la época del presidente Macri. ¿Por qué digo que eso es mucho peor? Por una razón elemental. Se utilizaron todas las armas posibles de presión para asustar a los jueces que no eran afectos. Desde amenazarlos con algún muerto que pudieran tener en el placar, amenazarlos a la familia, atacarlos a través de los medios hegemónicos de comunicación, amigos que ya sabemos quiénes son, ningunearlos cada vez que se pudiera, denunciarlos por cualquier cosa ante el Consejo de la Magistratura, tratar de someterlos a juicio político. Varios jueces, no saben que entre ellos, finalmente abandonaron la lucha y se retiraron del Poder Judicial. Ahora bien, esa presión no puede ser tomada como natural, como que está institucionalizada. El Poder Judicial es un poder independiente y los jueces deben fallar en los juicios a su cargo conforme las pruebas aportadas en el juicio de acuerdo a la ley y la Constitución, no de acuerdo a los deseos del gobierno de turno. Y mucho menos todavía cuando ese gobierno está formado por empresarios. Era un gobierno de CEOs, el famoso gobierno de Macri, el mejor equipo de los últimos 50 años. Por empresarios que eran defendidos por el gobierno del cual formaban parte y que además defendían también al capital transnacionalizado, al capital financiero, a las grandes empresas transnacionales. Es decir, una presión que es ilegítima de por sí, porque es violatoria de la independencia del Poder Judicial, pero más grave todavía porque era en función del poder del capital que el gobierno de Macri representaba. Y en contra, sin ninguna clase de dudas, de los intereses del pueblo, de los intereses de la mayoría. El ejemplo lo hemos tenido a la vista. A esto agreguémosle otra cosa que ya no podemos hablar de presión ahí, sino directamente de ilícito, de un abierto ilícito, que es la formación de causas, el invento de causas sin ningún tipo de pruebas para perseguir a los opositores. El invento no solamente de las causas, luego tramitar las causas violando todas las normas procesales, como ha sucedido con los famosos arrepentidos. Eso es mucho más grave todavía. Ahora bien, aquí la cosa es distinta. Aquí no era que estaban presionando a jueces que iban a fallar conforme la ley y la Constitución, sino que estaban actuando con jueces cómplices como el famoso juez que no quiero nombrar porque ya ha fallecido. Es decir, esta segunda parte
se hizo con la complicidad de los jueces, de muchos jueces. Entonces, es grave esto, es grave, y mucho más grave es que los que lo hicieron, son aquellos que vinieron a salvar la República, a reinstalar la ética republicana que se había perdido, a reinstalar la democracia que se había perdido con el populismo autoritario de Néstor y Cristina, supuestamente, estoy por supuesto utilizando palabras de ellos. Hicieron exactamente todo lo contrario. Y este es un ejemplo. Trabajando en representación y nombre de sus propias empresas, como oligarcas que son, de lo peor, porque hay empresarios que son muy honestos, estos son empresarios oligárquicos, y del capital transnacional y de los intereses del imperio norteamericano, hicieron todas estas enormidades de perseguir a jueces que iban a fallar en los juicios donde había involucrado algún interés de ellos, conforme a la ley y a la Constitución. Nada más que eso, conforme a la ley y la Constitución. O armando causas con jueces adictos, con jueces cómplices para perseguir a los opositores. Como en Brasil se hizo con Lula, por ejemplo, el famoso juez Moro. Eso es lo que han hecho con un poder judicial que a partir de sus propios errores, más de todo esto que he comentado, está en el peor momento de su historia en la consideración pública. Esperemos que haya una profunda reforma del Poder Judicial, que ya de alguna manera la adelantó Alberto, y que éste vuelva a ser de verdad independiente y genuino y legítimo, y la sociedad vuelva a tenerlo en cuenta. Hasta la próxima.